Muy bien, mis amados hermanos y hermanas. Qué bendición. Este es nuestro primer domingo del año. Y yo quiero que usted se arme de una gran expectativa. Que espere grandes cosas de Dios, porque vienen grandes cosas de Dios para cada uno. Y lo hermoso de Dios es que Dios siempre nos sorprende. Y a veces uno cree que las cosas que llegan de parte de Dios, que no nos gustan, creemos que son malas. Pero resulta que llegan para hacer correcciones en el camino, que nos enderezan el camino y nos ayudan a ver con mayor claridad el propósito de Dios. A veces las cosas no salen como quisiéramos, pero nos dejan ver en el tiempo la claridad con que Dios está trabajando en nuestra vida. ¿Se recuerda cuando usted no estaba ahí, pero la Biblia nos cuenta del momento en que el Señor le lava los pies a los discípulos? Y Pedro dice: no, a mí no me vas a lavar los pies, porque él estaba viendo aquel acto como algo muy humillante de parte de Jesús. Y entonces él le dice: si no te lavo los pies, tú no vas a tener parte conmigo. Y Pedro, como era exagerado, ¿verdad? O era siempre los extremos, dice: pues entonces báñame, dice, ¿verdad? O sea, no era así tampoco, ¿verdad? Y le dice: lo que yo hago ahora, le dice el Señor, no lo entiendes, pero lo vas a entender después. Y ese es, mis amados hermanos, un principio para todos nosotros. Hay cosas que Dios hace en un momento de nuestra vida que no tienen sentido, según nosotros. Pero mientras pasa el tiempo y dan vuelta las cosas, uno dice: si esto no hubiera sido de esta manera, yo no hubiera entendido lo que estoy entendiendo ahora. Y déjame decirte algo: cuando estas cosas malas suceden, entre comillas, nos damos cuenta que el Señor ha dicho cosas poderosas antes. Por ejemplo, una cosa que el Señor dice: mejor es entrar manco al reino de los cielos que te echen con el cuerpo entero al infierno. Mejor es entrar cojo al reino de los cielos a que te echen entero al infierno. Mejor es perder un ojo y entrar tuerto al reino de los cielos a que entres con 2 ojos al infierno. Que uno dice: wow. Si esto fuera literal, pues esta sería una congregación de mancos, cojos y tuertos, ¿verdad? Porque empezaríamos con el pastor para empezar a cortar manos, a cortar pies y a sacar ojos. Pero gracias a Dios es una aplicación que él hace de que nosotros, cuando nos suceden cosas en la vida y nos son quitadas, a veces sentimos que nos arrancaron un brazo, ¿cierto? Especialmente si es una relación en la que estamos enamorados. Ay. Y el Señor dice: deja eso, deja eso, deja eso, deja eso. Y no lo quieres dejar, te lo quitan. Entonces, cuando te lo quitan, sientes que te arrancaron el brazo o te cortaron una pierna. Pero mejor es que entres cojo o manco o tuerto. ¿Entiendes? O sea, es lo que dice el Señor. ¿Entiendes? ¿Entiendes ahora? Ah, sí, Señor, ya entendí. Perfecto. Entonces, muchas veces, cuando empiezan los años, uno dice: ¿ahora qué me tendrá el Señor? Déjame decirte algo. El año pasado me llamó un amigo entrañable. Él vive en Argentina, me llamó y me dijo: te llamo, quiero desearte lo mejor. No quiero que este año te dé.
No quiero que en este año te agreguen cosas, más bien quisiera que no te quitaran cosas. Pero sí me quitaron cosas. Me quitaron una buena amiga, me quitaron a mi hermano, me quitaron unos fibromas en la médula. Me quitaron cosas. Y Dios quita cosas. Pero en todo tiene un propósito. No lo entendemos en su momento, pero en el tiempo lo entendemos. Amén. El asunto está, mis amados hermanos, y es de lo que le quiero hablar hoy, es entender en qué es lo que Dios está diciéndote a ti. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 4. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Aquí hay varias cosas, antes de que entremos en el tema que tenemos que aprender. Dice que Dios habló de muchas maneras en el pasado, y una de esas maneras fue a través de los profetas. En aquel tiempo el Señor usaba a los profetas porque no había una palabra escrita, digamos, de manera masiva. No habían Biblias como las tenemos hoy. Estaba viendo el otro día una documental de los millones de Biblias que se imprimen todos los años. ¿Y sabe qué es lo paradójico? Que las imprimen en China, donde está prohibido leer la Biblia. En China las imprimen. Y luego se reparten a todo el mundo. Entonces, en aquel tiempo siempre aparecía un hombre de Dios y decía, esto te dice el Señor, o esta es la voluntad de Dios. Y lo decía porque Dios los usaba a ellos. Dios, habiendo hablado de muchas maneras a los padres por medio de los profetas, lo hacía de esa manera. Ahora dice, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. El Hijo es el que está autorizado por el Padre para hablarnos. Ahora dice que Él se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y aquí hay una cosa muy interesante. Cuando lo leí me saltó la frase, dice, siendo mucho mejor que los ángeles. Y yo me asombro cuando hay gente que habla con ángeles. Ay, yo tengo mi ángel, dice. Pues yo tengo a Jesús. Es más mejor. ¿Ves la diferencia? No están autorizados los ángeles para hablar de parte del Padre. Es el Hijo el que está autorizado para hablar de parte del Padre. Así que si te han enredado con que hay que buscar ángeles para hablar, te están mintiendo, te están engañando y estás cayendo en una trampa. Te va a hablar cualquiera, menos un ángel. ¿Por qué? Porque los ángeles sí respetan la voluntad de Dios. Y si no están autorizados para hablar de parte de Dios, no te van a hablar. Te va a hablar otra entidad. Ok, ya aclarado el tema. Dice que Él, Jesús, el Hijo, ha heredado un nombre más excelente que el de los ángeles. Jesús. Entonces, a través de Él, el Señor, el Padre, nos está hablando a nosotros ahora. ¿Sabes qué es lo impresionante de esto? Que Él viene, se manifiesta al mundo, se presenta, trae el mensaje del Padre, va a la cruz del Calvario, muere por nuestros pecados, resucita, pero en este ínterin de cuando Él les está hablando a los discípulos de que va a irse, les dice algo. A ustedes les conviene que yo me vaya.
Yo no los voy a dejar solos. Entonces empiezan a ver. Todos, aquí habemos muchos que hemos salido de nuestros países y del seno de nuestras familias. ¿Te recuerdas cuando te despediste de ellos? ¿Te recuerdas cuando te despediste de tu familia? ¿Te recuerdas cuando los abrazaste, la última vez que los abrazaste y les dijiste, nos vemos pronto? Y han pasado años y no los has vuelto a ver. Bueno, esa sensación tenían ellos. Cuando él les dijo, me tengo que ir, pero les conviene que yo me vaya. ¿Cómo nos va a convenir que tú te vayas? ¿Cómo se te ocurre? Eso no es conveniente, si también que estamos aquí contigo. Pero les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no les puedo enviar al otro. Ahí lo vamos a ver más adelante. Entonces dice en Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4. Escuche esto, porque vamos a darle forma a esta palabra. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual después que fue anunciada primero por medio del Señor, dice, nos fue confirmada por los que la oyeron? Dios testificó, o sea, primero el Señor, después los apóstoles, y dice que Dios testificó junto con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones repartidos del Espíritu Santo según su propia voluntad. Aquí aparece un personaje que es a quien Dios ha habilitado, autorizado y enviado para que hable a nosotros. Entonces, así como hubo muchas maneras en que el Padre habló a su pueblo por medio de sus profetas, entendemos que eso sucedía porque el Espíritu Santo no había venido en la forma en que vino después de que Jesús resucitó. Vino después, dice en Hebreos capítulo 8, versículos 10 y 11. Porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Oiga esto. Y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano o su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. ¿Qué significa esto? Significa que ahora no vas a ir a un lugar para que te digan, mire, aquí está el Señor. Sino que ahora el Señor se va a manifestar a tu vida. Él va a venir a morar en tu vida y Él se va a dar a conocer a ti. En la medida en que tú te rindas a Él y le conozcas a través de su palabra, en esa medida vas a tener un conocimiento más profundo de quién es Jesús. Hacia ahí vamos. Todos los días. Todos los días. Entonces, con esto el Señor nos asegura que este nuevo pacto o esta nueva administración divina sería Él mismo quien hablaría a su pueblo. Ahora, esto es interesante, porque Él va a hablarnos a cada uno en particular, pero escucha esto, no nos iba a dejar a la deriva, sino que nos iba a dejar su palabra para que conforme a su palabra nosotros examináramos la voz que estuviéramos escuchando. Dice Isaías capítulo 8, versículo 20, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a lo que está escrito, es porque no les ha amanecido. Entonces, ¿ves cómo el Señor nos deja el Espíritu Santo para que more en nosotros y Él nos hable de parte de Dios, pero no nos deja a la deriva, sino que nos deja su palabra, que dice que es como el ancla del alma que nos mantiene a nosotros
afirmados en Él para entender lo que oímos. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno empieza a oír al Espíritu Santo, uno debe discernir qué es lo que está oyendo. ¿Cómo? Por su palabra. ¿Qué dice su palabra de esto que yo estoy oyendo? Oh, yo oí tantas veces. Recuerdo una vez oí a unas personas. Ella era la pastora de la iglesia, él era uno de los líderes gobernantes de la iglesia, y él estaba casado con su esposa, sus hijos. Y entonces un día resulta que el Señor le dijo a la pastora que él era su nuevo esposo. ¿El Señor? ¿El Señor? ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? No, cuando la gente dijo, ¿qué dice la Biblia acerca de eso? No, es que ella recibió un permiso especial de parte de Dios. Entonces, no es así. ¿Me explico? Si no dijeren conforme a lo que está escrito, es porque no les ha amanecido. Entonces, Dios va a hablarte, pero va a hablarte conforme a su palabra. No te va a hablar cosas extrañas. De ahí la importancia de conocer la palabra de Dios. Amén. Entonces, en el libro de los Hechos, encontramos la dinámica de la relación del Espíritu Santo con la iglesia del principio y la dependencia de la iglesia del principio con el Espíritu Santo. Si usted quiere, me acompaña al capítulo 13 del libro de los Hechos. Hay muchos otros ejemplos, pero quiero usar este porque es muy dramático. Aquí se nos ve un evento interesante que vale la pena considerar. Mira, dice, versículo 1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, no en Antioquia, eso es otro lugar, en Antioquía, profetas y maestros. ¿Quiénes eran estos? Dice Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había creado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Yo creo que nos detengamos un momento. ¿Qué estaban haciendo? Dice, número 1, estaban dedicados a la oración y al ayuno. Estaban apartados. Era un grupo de ministros de Dios que estaban apartados, orando. Y ahí, en esa quietud, el Espíritu Santo les habló para que 2 de ellos hicieran algo a lo que ya previamente él, el Espíritu Santo, los había llamado en lo particular, a la obra que los he llamado. Nunca el Espíritu Santo va a venir a decirle, por ejemplo, a alguien y decirle, oye, fulanita es tu esposa. Y entonces tú vienes con ella y dices, fulanita, dice el Señor que tú eres mi esposa. Pero a mí no me ha dicho nada. Bueno, ahí está. A ti no te han dicho nada. Así que hasta ahí llegó la propuesta. Pero hay gente que le dicen, es que fulanita me dijo que yo era su esposa, entonces estamos arreglando. Sí, pero ¿qué te dijo a ti el Señor? No, a mí no me dijo nada. Entonces, ¿por qué estás haciendo eso, boba? ¿Me entiendes? Y yo he oído, mis amados hermanos, una cantidad de gente que siguen ese tipo de cosas. Y lo único que terminan haciendo es aumentando las cifras de las estadísticas de divorcios. Pero es que el Señor no... ¿A quién le dijo el Señor eso? A nadie. Cuando el Espíritu Santo habla con una instrucción tan precisa como esta, ya habló previamente a los involucrados. ¿Qué estaba sucediendo aquí? Mira, aquí sucede algo interesante. No se lo inventaron. No vinieron a decir, mira, el Espíritu Santo está diciendo esto, esto. No. De verdad el Espíritu Santo estaba hablando. Sucedió en un ambiente de compañerismo, donde todos tenían el mismo sentir. No se les estaban dando instrucciones para abrir una venta de cosas. Era la apertura de una de las obras misioneras más grandes de la historia.
Usted no tiene idea de la cantidad que he visto yo en mis más de 40 años de ministerio, de gente que ha venido y los he oído decir: el Señor me dijo que abra una iglesia, que yo soy pastor. Y tú te quedas pensando, y has visto así como a 100 kilómetros que no tiene un llamado a ser pastor. Y tú dices: ¿y cómo le digo que no es así? Si ya el Señor le dijo. Porque él está convencido que el Señor le dijo. Entonces digo, bueno, esperemos el fruto, pues. Si el Señor te dijo, se va a ver el fruto. Y al tiempo se ve el fruto. No había llamado. Entonces, nosotros, cuando el Señor nos habla, lo primero que tenemos que hacer, mis amados hermanos, es ir a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque al ver esta reunión y la acción que estos hermanos tomaron, yo resumo lo que aquí pasó en una palabra: dependencia del Espíritu Santo. Ellos dependían de lo que Él decía. ¿Por qué? Porque antes hablaba a través de los profetas, pero aquí habló el Espíritu Santo. Ni el mismo Espíritu Santo vino a nosotros por su propia cuenta. Ni Él mismo se envió. Vino a nosotros enviado por el Padre y por el Hijo con propósitos definidos. Mire cómo lo dice Juan 16, versículos del 7 al 11. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Pero si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Todo esto en cuanto al mundo. Dijo que esto iba a suceder de la obra del Espíritu Santo en el mundo, porque Él también opera en el mundo. El Espíritu Santo no está haciendo una obra exclusiva en la iglesia. En cuanto a nosotros, la iglesia del Señor, dice los versículos en el capítulo 16, versículos 13 al 15, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, escuche, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta. Mira qué cosa más linda. Sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo sabe, porque Él es Dios. Él no es una cosa, un gas por ahí que anda flotando. No, Él es una persona que fue enviado por el Padre y por el Hijo. Entonces tiene una función específica para con nosotros y dice que te va a hacer conocer las cosas que habrán de venir. Por eso muchas veces Él te hace saber las cosas que han de llegar a tu vida. ¿No te ha pasado cuando tú dices esas cosas que dices así? Algo me dijo. No, alguien te dijo. No entres ahí, no hagas eso, no compres eso. No le digas que sí. Y cuando has hecho lo contrario, te salió la bruja. ¿Sí? ¿Sí o no? Pasa. Entonces, el Espíritu Santo dice que Él va a hacerte saber, te va a guiar a la verdad, te va a hacer saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea que el Espíritu Santo, a ver si lo logro decir correctamente, Él está en la comunión con el Padre y con el Hijo y oye cuáles son los planes que el Padre y el Hijo tienen para contigo. Y cuando los oye viene y te lo dice, te lo hace saber, te cuenta que Dios es lo que está pensando contigo.
¿Qué es lo que va a pasar en este 2025 contigo? Yo creí que los iba a emocionar, pero no, está bien. Pero eso es lo que él hace. Él está oyendo al Padre y al Hijo y dice, mira qué interesante lo que le están pensando de él, de ella. Y va y te lo cuenta. Os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Cuándo es que llega el Espíritu Santo a tu vida? ¿Cuándo? Dice en Hechos capítulo 19, versículo 2. Aquí está el escritor de los Hebreos, de los Hechos, Lucas, está contando cuando Pablo llegó a Éfeso y se encontró unos hermanos, dice que eran como 12 que andaban por ahí y que parecían discípulos, pero resultó que eran discípulos de Juan el Bautista. Entonces les hizo una entrevista y les preguntó que si habían recibido el Espíritu Santo. Dicen, no, ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Y entonces comenzó a explicarles el Evangelio. Y una vez que les hubo explicado el Evangelio y ellos entendieron, les dije, lo primero que dijeron fue, bautízanos. Y los bautizó en agua. Y cuando salieron del agua, dice que les puso las manos y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas y profetizaban y todo eso. Y fue una cosa muy linda. Entonces les preguntó eso, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que el día que tú creíste en el Señor Jesucristo, ese día que creíste, el Espíritu Santo vino a ser morada en ti. ¿Por qué? Porque Él no te iba a dejar solo. Él no te va a dejar que andes por ahí a ver qué pasa contigo. No, porque Él ya sabe, mis amados hermanos, perdón que te lo diga así, pero Él ya sabe de qué pata cojeamos. Él ya sabe para dónde tendemos. Nuestra tendencia es hacer de continuo el mal, dice la palabra. Entonces Él pone su presencia, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, la persona del Dios Todopoderoso en el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. ¿Para qué? Para dirigir nuestra vida. Y en la medida que tú te rindes a Él, en esa medida vas a experimentar la presencia de Dios en tu vida. Y te voy a decir una cosa. Experimentar la presencia de Dios en tu vida no es, es que sentí unas cosquillitas, hermano, que me subían y me bajaban de la espalda hasta los pies. No. Eso lo siento yo hasta cuando oigo mis antiguos grupos de rock and roll. ¿Sí? ¿O no te pasa que oyes una canción que has oído con alguien que te gustaba y se te eriza todo el cuerpo? Entonces, ¿qué diferencia hay? ¿Entiendes? Porque la presencia no es solamente sensaciones. La presencia de Dios en tu vida te dirige a hacer la voluntad de Dios. Te dirige a anhelar la palabra de Dios, a querer hacer la voluntad de Dios, entendiendo su palabra. Ahora la pregunta es, si el Espíritu Santo llega a mi vida cuando yo le abro el corazón a Cristo, la pregunta sería, ¿ya le abriste el corazón a Cristo como Señor y Salvador de tu vida? Esa es una pregunta que aquellos que aún no lo han hecho tienen que hacerse. ¿Y yo cómo hago eso? Dicen muchos. Es un acto sencillo pero trascendental. Te abre la puerta a la vida eterna y al Espíritu Santo le abre la puerta de tu corazón para morar en Él permanentemente. ¿Sabes? Con tanta cosa que se oye, mis amados hermanos, en las redes, la gente cree que el Evangelio es una religión. Qué cosa más ridícula. La gente cree que el Evangelio es una religión. ¿Qué fue lo que dijo? ¿O qué es lo que dice la palabra de Dios? Que el Evangelio es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. ¿Salvación de qué? De la vida, de la muerte eterna.
Es hasta que le abres el corazón a Cristo que tú empiezas a tener vida eterna. No te va a salvar absolutamente nada fuera de Cristo. No, que yo tengo una abuelita que hizo que no. Nada de eso funciona. La promesa del Señor Jesucristo es clara. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir. Escucha. El Espíritu Santo no lo puede recibir el mundo. Porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes le conocen. ¿Por qué? Dice. Porque mora con ustedes. Y en aquel momento que aún no había descendido, dice, y estará en ustedes. No es lo mismo con que en. En es adentro. Y es en una posición permanente. No es tampoco como mucha gente cree, ay, se le salió el espíritu. Ahora el espíritu se le metió. Ahora se salió. Ahora se metió. No, el espíritu mora en ti y dice que cuando le ofendes lo contristas, lo entristeces. Y el contristamiento es algo más que la tristeza. Es una tristeza con dolor físico. Por eso es que cuando pecamos, lo primero que tenemos que hacer es buscar el arrepentimiento. Inmediato. No la justificación, no la excusa, el arrepentimiento. Nunca se me olvida, y cada vez que me toca arrepentirme me acuerdo de eso. A mí me gustan mucho los libros, y los libros viejos me gustan más. Y recuerdo que un día visitando una librería de esas que se especializan en libros antiguos, me encontré un libro que decía música sacra del siglo XVIII, XVII, una cosa así, de mi país. Yo dije, ¿y eso? ¿Quién cantaba música sacra en aquel siglo? Y entonces lo compré. Y cuando lo abro eran solo partituras, hermano. Imagínate. Yo que no entiendo, pero ni cuándo es do, ni cuándo es mi, ni nada de eso. Yo no entiendo nada de eso. Y veo el montón de partituras. Pero hubo una partitura que se me grabó, pero no tienes idea cómo. Para que veas que eso fue hace más de 40 años. Y todavía lo recuerdo. Pues cuando abro la página y había una composición y el título estaba entre signos de admiración. Y el nombre del título era Señor, pequé. Y yo, ¿quién hace una composición musical para arrepentirse? Obviamente puedes imaginarte que yo andaba en una condición que necesitaba hacer mía la declaración, ¿verdad? Y me tocó mi corazón pensar que 200 años atrás había habido alguien que con un corazón humillado y contrito había hecho una composición musical para arrepentirse. Porque eso es lo que alegra al Espíritu Santo en nosotros. Si tú quieres oír la voz del Espíritu Santo en tu vida, mantén una relación íntima y estrecha con Él. ¿Cómo uno mantiene una amistad, hermano? Primero, desarrollas confianza. Eres sincero, eres transparente, tratas de no ocultar nada. Y segundo, tratas de agradar. Tercero, tratas de agradar a la otra persona. Bueno, edifiquemos nuestra relación con el Espíritu Santo de tal manera que le alegremos constantemente.
Y que cuando pecamos, corramos a arrepentirnos para no contristarlo. Porque Él te quiere hablar. Él quiere que tengas un corazón sensible para escucharlo. Que seas una persona que es dirigida por Él y no por sus sentimientos, no por sus emociones, no por las circunstancias, no por las redes sociales, no por los influencers, sino por el Espíritu Santo. Amén. quiero ser. Me rindo a ti, barro en tus manos quiero ser. Quiero más de tu presencia, quiero más de ti en mi vida. Quiero verte y tu gloria contemplar. Quiero más de tu presencia, quiero más de ti en mi vida. Quiero verte y tu gloria contemplar. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi deseo es adorar.